está? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde y seguimos en esta colaboración entre UChile TV y entre TV UNAM y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta emisión a solamente un día de que haya concluido la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Rosa, gracias por este espacio nuevamente. Bueno, físicamente esto ya terminó, pero en el espíritu de los canales hermanos latinoamericanos seguimos con el espíritu de la promoción científica y cultural. Claro, y es que hay todavía muchos temas de los cuales hablar y uno de ellos es precisamente uno de los 6 ejes temáticos de esta Filuni, que es Ciencia, Tierra en Movimiento, quizás uno de los ejes más sensibles, más conmovedores de este encuentro, que tiene que ver precisamente con la coincidencia de los sismos que tuvieron lugar tanto en Chile como en México en el año de 1985. Así es, porque estos eventos naturales han cambiado nuestra percepción y los territorios. Y justamente para hablar de cómo estos fenómenos modifican no solamente los paisajes, sino la forma en la que nos comportamos como individuos y como sociedades, que vamos a tener diferentes voces. ¿Y qué te parece si comenzamos con Octavio Aburto, biólogo marino y por supuesto divulgador de ciencia? ¿Cómo estás, Octavio? Hola Rosa, Francisco, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio que es increíble. Mucho que decir y mucho que aprender en este tema. Sí. Octavio, ¿cómo estás sumergido en el tema audiovisual desde la ciencia y sobre todo con el mundo del océano, donde el misterio, la luz, hay algo de artista también? De misticismo, por Pues supuesto. yo empecé como científico usando cámaras para tomar muestras de los ecosistemas y poco a poco fui usando esas cámaras para enseñarle a mi familia, a mi mamá que vive aquí en la Ciudad de México, pues lo maravilloso de los ecosistemas marinos, y una foto pues dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces fui a aprender mucho de biología marina en La Paz, en la península de Baja California, pero pues con la fotografía he podido llegar a muchos otros lugares. Oye, pero antes de la fotografía, pues hablaste de conocer de este trabajo científico, por supuesto. Cuéntanos, ¿cuál es la relación entre los sismos, los terremotos y los ecosistemas marinos? Que quizás es una relación que no vemos como de forma muy evidente, digamos, el impacto. Pues en el fondo del mar suceden sismos a cada rato, ¿no? En donde yo trabajo es un instituto de oceanografía que tiene geología, atmósfera, oceanografía, y todo lo que sucede en el mar se conecta con la tierra. Y cuando suceden terremotos debajo del agua, que a veces son, nadie los detecta, ese movimiento de agua genera un caos a veces. Se vuelven, después del terremoto, vienen estos tsunamis que muchas veces llegan a las costas y aunque sean movimientos telúricos muy, muy pequeñitos, pueden devastar las costas. Así que hay que tener sensores. Estamos ya en la ciencia teniendo sensores por todos lados, no solamente los satélites, también ya tenemos sumergibles que llegan. Subacuáticos. Todo lo que se puedan imaginar, ya la ciencia lo tiene. El conocimiento nos falta, pero tenemos mucho. Ahora lo que necesitamos es aplicarlo y que la gente esté informada con toda esta tecnología y todo este conocimiento. Octavio, ¿cómo es la comunicación de riesgo y de qué manera la fotografía submarina, el cine, el documental científico ayuda a esta dimensión? Pues es muy importante cómo la fotografía, el video nos puede ayudar a mostrarle a la gente todo lo que pues conlleva un problema como un huracán, como un terremoto. Acuérdense que una vez que se mueven estos, si hay un terremoto debajo del agua, después puede suceder un tsunami, o cuando el mar está muy caliente, los huracanes se vuelven mucho más intensos. Entonces la fotografía, el video nos puede ayudar a difundir cómo la gente se puede adaptar para que reduzcamos el riesgo y más, porque a veces hay pérdidas de vida. Claro, se trata de un reto y de un riesgo constante, pero también de un reto el de hacer la comunicación. Pero ayúdanos, para ir cerrando esta plática, a hablar como de algunas de las estrategias que se podrían aplicar precisamente para evitar que los daños sean tan delicados, tan riesgosos como ha sucedido en diferentes momentos. Pues miren, el ejemplo que les quiero comentar es muy, muy importante. Yo trabajo con manglares. Son unos árboles que viven en la interfase entre el mar y la tierra.
Y esos manglares han existido por millones de años y han resistido los huracanes y los cambios climáticos de mucho tiempo. El problema es que cuando queremos desarrollar las costas, estos hoteles, agricultura también, los tumbamos y eso vuelve a las costas más propensas a que estos huracanes o cualquier otro evento natural pues cobre vidas. Lo más importante es que tener ecosistemas fuertes, sanos, para que nos ayuden a esta resiliencia de las comunidades. Si no perdemos manglares, si recuperamos arrecifes, si mantenemos bosques, todos estos ecosistemas nos pueden ayudar a reducir el cambio climático y a reducir el riesgo de perder vidas. No debemos olvidar que es precisamente en los océanos donde se encuentra, digamos, una parte fundamental del equilibrio del planeta entero. Casi todo. El clima que estamos experimentando ahorita en la Ciudad de México, dos moléculas de las 3 que respiramos de oxígeno vienen del mar. Mucha de la comida que comemos, la proteína viene del mar. Todo se conecta con el mar, aún estando lejos, como aquí en la Feria del Libro de la UNAM. Y cerramos como empezamos diciendo que hay cosas que no vemos pero que están ahí interconectadas y que hay mucho que podemos hacer, no precisamente con respecto a los fenómenos naturales que son estos terremotos que nos tienen aquí hoy hablando de este tema, pero sí hay mucho que podemos hacer en torno al cuidado y a la protección de todos esos ecosistemas. Octavio Aburto, biólogo marino y divulgador, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Francisco, un gustazo. Y Francisco, seguimos con más de lo que ocurre aquí en esta Feria del Libro. Veamos. Seguimos en la UNAM Responde por UChile TV y TV UNAM para esta transmisión conjunta. Estamos en el portal del stand de la Universidad de Chile acá en Filuni 2025 hablando sobre los sismos y los riesgos asociados a estos desastres naturales. Para eso estamos con Juliette Marín de la Universidad de Chile. Ella es de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con quien estaremos conversando acerca de los riesgos y los sismos. Juliette, cuéntame cómo estás y cómo ha sido esta participación en la Filuni 2025. Hola Francisco, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá. Somos 3 colegas del programa Riesgo Sísmico que vinimos acá a hacer distintas actividades, en particular una discusión entre sismólogos chilenos y mexicanos, porque nos hermanan los fenómenos telúricos, y también una discusión con autores, también chilenos y mexicanos, para hablar de terremotos y literatura. ¿Qué imaginarios o qué obras se pueden destacar dentro de esta comunicación de riesgo también? ¿Existen los medios de comunicación? ¿Existe un avance en la política? Si me puedes comentar acerca de todo esto. Bueno, sí, para hablar una obra literaria no puedo no nombrar una novela que me gusta mucho, que es de Alejandro Zambra, con quien es una de las discusiones que vamos a tener hoy día, y que se llama Formas de volver a casa. Y en esa novela particular, la razón por la cual me gusta mucho es porque él narra desde una perspectiva de un niño el terremoto del 85. ¿Y por qué el terremoto del 85? Porque el terremoto del 85, estamos hoy día en 2025, sucedió hace 40 años, entonces estamos en un contexto de una campaña internacional que lanzamos desde la Universidad de Chile para conmemorar 4 décadas de este gran terremoto. Pero en el 85 ocurrió otro gran terremoto, que fue acá, en México, el 19 de septiembre. El de Chile fue en marzo, el de México en septiembre. Y entonces vemos también esto que te contaba, estas relaciones o vínculos que podemos tener en estos 2 territorios sísmicos. Y en cuanto a la convención de qué es un sismo, ¿a qué nos arriesgamos dentro del contexto de los territorios? ¿Qué puede suceder dentro del contexto de un sismo para nosotros como ciudadanos? Bueno, hay que distinguir dos cosas distintas. Primero está el sismo, ¿no? El terremoto. Terremoto, la tierra que se mueve. Un terremoto es un fenómeno que sucede cuando se generan ondas adentro de la tierra, y esas ondas se van a difundir adentro de la tierra hasta llegar a la superficie. Cuando llegan a la superficie, se mueve la tierra, se vibra, ¿cómo se dice acá? Se revuelca, se remece, etc. Y esa vibración es la que nosotros sentimos cuando sentimos que está temblando la tierra, y es la que puede generar edificios que se mueven, daños, bueno, y a veces también víctimas, muertes y un montón de destrucción en nuestros territorios. Pero entonces tenemos el fenómeno, digamos, de origen geofísico natural que
empieza del corazón de la Tierra hasta lo que sucede después cuando ya llega en interacción con las ciudades, los territorios habitados, y donde ahí ya no es solo un fenómeno natural, sino que es socionatural, porque ya ahí entra en relación con la manera en que construimos, por ejemplo, las vulnerabilidades que vamos a tener en las edificaciones, las vulnerabilidades sociales también de nuestros territorios y sociedades, y es ahí donde se puede generar, digamos, más o menos daños por ese fenómeno, digamos, inicial que era esta tierra que vibra. ¿Cómo crees que el cine, las películas, el mundo audiovisual educa o mal educa en torno a qué acciones tomar posterior a un sismo, a un tsunami? Bueno, pueden haber diversas maneras en que encontramos como memorias de o trazas, huellas, relatos de los terremotos en el cine, la literatura, pero también en las canciones, en mucha cultura popular. En Chile, bueno, lo sabes probablemente, hay mucho humor asociado a los terremotos. Tenemos un trago muy fuerte que se llama Terremoto, hay muchos memes, ¿no? Hay una cultura, digamos, de un humor muy, muy rápido cuando suceden estos fenómenos. Entonces hay diversas formas en que evidentemente los terremotos y todos estos eventos telúricos permean, digamos, la cultura popular. Y eso permite que queden como una especie de memoria colectiva. Por ejemplo, el terremoto y el tsunami de 1960 de Valdivia tenemos hoy día que llegan hasta hoy día, ¿no es cierto?, canciones de Violeta Parra, poemas de Pablo Neruda, y así hay muchas trazas de estos eventos que nos llegan hasta hoy día. Bueno, y ahora desde lo más práctico, cómo las tecnologías de la información, los celulares, la televisión, pueden ayudar a informarnos y también a mantenernos alerta sobre un sismo que puede ocurrir. Sí, bueno, han habido tremendos avances en las últimas décadas en un montón de ámbitos, en ámbitos de las políticas públicas, por ejemplo, la institucionalidad, la gobernanza que se necesita para tener instituciones que permitan estar más preparados, reducir los riesgos y saber actuar en caso que ocurra, luego saber reconstruir, etcétera, poder actuar en todos los momentos de la gestión del riesgo, digamos. También a nivel científico y técnico han habido tremendos avances. Por ejemplo, yo te comentaba este ejercicio de memoria que hacemos desde el terremoto del 85, los dos terremotos del 85, y en el 85 no teníamos las tecnologías satelitales que tenemos hoy día. Hoy día logramos tener sistemas de alerta temprana extremadamente rápidos que permiten tener sistemas de evacuaciones y que permiten así ir protegiendo a los habitantes, a las y los habitantes de los territorios. Pero bueno, todavía queda mucho por seguir mejorando, ¿no?, tanto a nivel institucional como a nivel científico y tecnológico. Bueno, para ir cerrando, si puedes hacer un llamado a la comunidad a que se mantenga informada por los canales habilitados para esto y también poder seguir tus investigaciones. Sí, bueno, hay instituciones científicas y técnicas en ambos países, en particular en la Universidad de Chile está el Centro Sismológico Nacional, en la UNAM también hay investigaciones de punta en términos geofísicos y sismológicos y de monitoreo constante del territorio para poder hacer estos sistemas de alerta. También hay instituciones, en Chile es Senapred, el Servicio Nacional para la Prevención del Riesgo de Desastres, y en México también hay un Senapred, pero es con un C de centro y no S de servicio como en caso chileno. Y por supuesto hay investigaciones también de puntas, por ejemplo en el programa Riesgo Sísmico nosotros tenemos un montón de investigaciones que buscan hacer un puente entre la academia y todo el conocimiento científico y todos los otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, públicos escolares, trabajamos mucho con colegios, con municipios, pero también tomadores de decisiones, profesionales de los distintos espacios de las instituciones públicas y también, bueno, colaboraciones internacionales, como ahora lo que estamos haciendo en este puente en México. Muchas gracias por este espacio. Hemos llegado al fin de este bloque. Seguimos en la UNAM Responde por UChile TV y TV UNAM. Hemos hablado hasta este momento de sismos, pero es necesario decir que el conocimiento científico es necesario generarlo, por supuesto, pero además es mucho más importante el de compartirlo, el de difundirlo, no solamente con la sociedad, sino con los tomadores de decisiones para que se traduzca, sí, en un mejor entendimiento de esos diferentes fenómenos que se convierten en motivo de riesgo, pero principalmente en estrategias eficaces, eficientes, como puede ser la prevención. Y de este tema de divulgación
divulgación científica sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es Jordi Díaz, divulgador científico. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer tuyo. estar aquí con vosotros. Pues qué gusto que estés aquí para que hablemos justamente de estos temas que nos atraviesan de muchas maneras, entendiendo la importancia de la comunicación. Cuéntanos para ti, ¿qué es comunicar, qué es difundir, qué es divulgar, de qué estamos hablando y cuáles son los retos principales a los que se enfrentan? Es compartir el conocimiento científico, las acciones científicas al vulgo, ¿no? Divulgar a la población general y servir, el divulgador sirve un poco como traductor, como ese diccionario que te permite pasar este lenguaje científico que a veces es un poco denso o complicado o complejo a un lenguaje que sea más llano y más cercano a partir de la utilización de herramientas de comunicación científica. Me gusta muchísimo que utilices la palabra de traducir porque estoy convencida que eso es lo que intentamos por lo menos hacer todos los días. Cuéntanos cómo se hace formalmente, digamos, cuáles son algunas de las estrategias o las reglas que tomas en cuenta para poder hacer esta traducción, esta difusión. Yo, en primer lugar, y lo que creo que es más importante es el público, es decir, adaptar el lenguaje al público, porque no es lo mismo hacer una acción de divulgación a un niño pequeño que a un adulto, o en un foro de libros científicos o libros en general como universitarios, como puede ser esto, o en un teatro. Eso es lo primero. Y respecto a las herramientas que podemos utilizar, pues son múltiples. Una de las herramientas más potentes son las metáforas visuales, que se utilizan mucho en publicidad. Es decir, a través de imágenes. Un ejemplo paradigmático sería cuando tú tienes una idea, ves una bombilla. Eso la asocias directamente. Pues nosotros utilizamos muchas metáforas visuales, y luego el lenguaje, pues evitar tecnicismos, usar símiles, y también es muy importante el canal que tú utilizas para comunicar. Y en este sentido, ahora con el auge de las redes sociales, canales de este estilo, pues la comunicación científica también ha tenido que evolucionar, y hemos pasado quizás de la charla clásica que puede durar una hora a tener que adaptarse a ese mensaje rápido. A compartir toda esa información en apenas 2 o 3 minutos. Cuéntanos cuáles son, digamos, esas bases de datos, cómo te nutres para poder, digamos, tener esa información que tenga un sustento científico, un sustento confiable para que pueda ser traducido y que tenga pues este efecto que se está buscando desde la divulgación. A ver, en primer lugar, creo que un buen divulgador es aquel que se dedica a la temática que quiere divulgar, porque ya hay una base en este aspecto. En mi caso, por ejemplo, yo soy doctor en químicas y trabajo en el mundo de las nanociencias, pues divulgo el campo de las nanociencias. Pero la primera fuente tienen que ser los artículos científicos que han sido revisados, que han sido ese conocimiento que ya pasaron esa prueba, digamos. Que ya pasaron ese filtro. Luego, actualmente, la divulgación ha cambiado mucho, como decía, con las redes sociales, y ahora el divulgador se ha convertido muchas veces en opinador de muchos temas. Eso es un poco peligroso. Yo creo que cuanto más se enfoca en un tema concreto, más riguroso va a ser. Pero bueno, la fuente de los artículos científicos, de los libros que existen, como puede ser este caso que vemos hoy, pues serían las dos fuentes principales. Ahora, con el auge de la IA, es un poquito peligroso, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el divulgador es mantener la rigurosidad. Se puede utilizar la IA y puede ser muy útil, pero esta base científica siempre. Cuéntanos cuáles son como los objetivos. Hablamos mucho de que ese conocimiento, y lo decía al principio de la plática, que se traduzca en prevención, por ejemplo, ahora que estamos, digamos, hablando de sismos, pero pienso en cualquier otro fenómeno natural, en todo ese conocimiento que sea utilizado, que sea aprovechado en beneficio de la sociedad. ¿Cómo convertirlo? ¿Cómo lograr que sea eso? Una cultura del conocimiento y de la credibilidad del conocimiento científico. Yo creo que es importantísimo, y estamos ahora en un periodo crítico, post-pandémico, con el crecimiento de las fake news en general, de políticas pero también científicas, y con el auge de grupos que intentan debatir, ¿no?,
que intentan destruir el conocimiento científico por intereses variados. Un ejemplo, por ejemplo, es en temas de prevención, sería todo lo relacionado con salud. La comunicación científica de los avances relacionados con salud es clave. Las vacunas podrían ser un ejemplo, han salvado millones de vidas, ahora hay una corriente que es antivacunas y esto puede generar pues, problemas epidemiológicos a la sociedad en general. Entonces el conocimiento científico se tiene que compartir para que la sociedad en general vea que sus impuestos, el dinero que ha invertido en los científicos se traduce luego en beneficios para la sociedad en general. En el hecho de que el conocimiento científico es muy importante para el avance de la sociedad y el evitar problemas muchos relacionados con salud o con otros temas en el caso de que la cultura científica sea baja. Y yo creo que serían estos 3 puntos. Claro, y coincides o cómo lograr, si es que coincides o no, en que la ciencia debe estar siempre al servicio de la sociedad. La ciencia, por definición, el científico es un funcionario de la sociedad, la base del científico tiene que ser trabajar para y por la sociedad. Es así, como los profesionales de la salud también trabajan para la sociedad, los científicos trabajan para la sociedad, para formar a los futuros ciudadanos o para investigar y mejorar el bienestar de toda la población. Estamos utilizando Wi-Fi porque hace 100 años evolucionó la teoría cuántica y a partir de ahí salieron el GPS y otras cosas, o la fibra óptica, etcétera, etcétera. Esos son beneficios para todos que se han logrado gracias al conocimiento científico. Y hay que irlos incorporando además, no solamente en materia de conocimiento, sino en materia... Y hay que invertir en ciencia. Claro, y hay que saber hacerlo. Sí. Una de las estrategias, uno de los puntos que deben considerar los divulgadores científicos. Jordi Díaz, muchísimas gracias por estos minutos y debemos seguir aprendiendo sobre este tema. Pero ¿qué te parece si me acompañas a ver la siguiente cápsula de Francisco, en donde nos comparte pues parte de la experiencia que tuvo en esta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios? Alrededor de 120 personas viajamos desde el sur de América Latina hasta el punto más vivo para el libro, la Feria Filuni 2025 de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos encontramos con el espacio para la palabra castellana, el español que reúne a millones de personas y que justamente esta semana celebramos gracias a la creación literaria en su más amplio sentido y en sus diversos formatos. Este espacio de encuentro y diálogo donde circulan ideas, afectos y saberes nos ha convocado a reconocer en el libro un puente, no solo entre universidades, sino también entre culturas, generaciones y pueblos que comparten sueños y desafíos. En el corazón de la UNAM late un espíritu continental, plasmado en su escudo que resguarda un mapa de América Latina, sostenido por un águila mexicana y un cóndor andino. Esa visión, concebida hace algo más de un siglo por el gran José Vasconcelos, expresa su vocación americanista y la responsabilidad de construir nación desde el conocimiento. A nombre de toda la delegación de la Universidad de Chile, saludamos a la UNAM y a su productivo canal de televisión, a los funcionarios, a sus académicos y sus alumnos, y a quienes habitaron esta amable recepción cultural. Y así es como termina una edición más de Filuni, así es como termina también esta colaboración entre TV UNAM y entre UChile TV, y es como termina también pues esta transmisión desde el recinto ferial universitario. Francisco. Así es, Rosa, te quiero agradecer por toda la recepción, también el equipo de TV UNAM que nos ha recibido fantástico. También destacamos este encuentro cultural donde hemos hablado de ciencia, de cultura, de género, de riesgos psicosociales, de la migración y hasta de terremotos. Y claro, por supuesto, destacando nuestro abrazo cultural entre Chile y México. Claro, tantos temas que nos tocan, que nos atraviesan y que nos conectan de muchas maneras. Muchas gracias, Francisco, por esta colaboración. Terminamos con mucho gusto, también con un poquito de nostalgia, pero sabiendo que los lazos se siguen extendiendo precisamente a través de las pantallas de ambas televisoras. Por supuesto, la programación cultural de TV UNAM continúa en UChile TV. Muchísimas gracias, Francisco Vergara. Mi nombre es Rosa Brizuela y les recuerdo que nos encontramos el día de mañana en punto de las 2:30, por supuesto aquí en TV UNAM. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.